Hola, ¿cómo están? Soy Roy Torres, tu diputado chilango de confianza, y esto es un nuevo episodio de ¿Qué rollo?, el podcast donde hablaremos de los temas que te importan a ti y a la ciudad. En este episodio queremos hablar de los cuidados de un lugar en el que pocas veces llegamos, la calle. A lo largo de esta serie hemos hablado del sistema de cuidados, de su diseño, de su financiamiento, de cómo se expresa en las ciudades y de cómo debe construirse desde la política pública. Pero hay algo que no podemos olvidar. Hay personas que viven fuera del sistema, personas que no tienen hogar, red de apoyo, acceso a servicios, ni un Estado que las mire. Y muchas de esas personas son mujeres. Mujeres que cargan con historias de abandono, de violencia, de enfermedad, de maternidades solas. Mujeres que resisten, sobreviven y a veces cuidan también, incluso sin que nadie cuide de ellas. Hoy me acompaña una mujer muy especial que ha dedicado muchos años de su vida a acompañar a estas otras mujeres. Su nombre es Alexia y su trabajo ha sido sostener, escuchar, acompañar y luchar por quienes habitan la calle. Ella es feminista, psicóloga de formación, con especialidad en derechos humanos, cultura de paz, ciudadanía, violencia de género y educación popular. Tiene una larga trayectoria y desde el 2015 acompaña procesos educativos y de defensoría con personas que habitan la calle y actualmente es coordinadora ejecutiva de El Caracol AC, una gran organización que se dedica a atender a poblaciones callejeras y que admiramos y acompañamos desde hace algunos años. Muchísimas gracias, querida Alexia, por estar aquí y contarnos lo que el sistema no quiere que veamos. Muchísimas de verdad gracias por estar aquí y ahora sí, vámonos con cuidado. Bienvenida, querida Alexia. En este espacio lo que buscamos es tratar de hablar de manera simple, sencilla, muy didáctica del tema de los cuidados. Tenemos una serie para explicarlos, para ver de qué son los cuidados, y lo que tú haces de manera cotidiana es algo bien importante porque justamente es lo que no vemos, lo que no queremos ver, lo que volteamos a veces la mirada. Y quiero empezar esta charla desde la parte personal, desde la parte de Alexia, de saber primero cómo te atraviesa este tema de los cuidados y qué te llevó a trabajar cuidando a quien nadie más quiere cuidar. Claro. Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación, Roy. Siempre es un placer estar contigo. Y a ver, ¿qué me llevó a cuidar? Para empezar, yo de inicio no reconocía que lo que estaba haciendo era cuidar a otras personas, ¿no? Hace un tiempo tuvimos un diagnóstico psicosocial con una psicóloga y cuando le contamos lo que hacíamos con las niñeces y personas que habitan la calle, nos decía como, oigan, es que ustedes también forman parte de sus redes de cuidado, ¿no? O sea, no solo son la organización que les ayuda a imprimir sus actas de nacimiento o les lleva al médico, o sea, su tarea va más allá y es una tarea de cuidados porque están acompañando a personas que difícilmente alguien más les va a ver, ¿no? Y ahí fue creo que cuando empecé a visibilizar que mucho de lo que hacemos mis compañeras, compañeros y yo es más que facilitar el acceso a servicios, ¿no? Es gestionar estas redes de apoyo, estas redes de cuidados con personas que habitan el espacio público. Y creo que lo que a mí me llevó a hacerlo, pues, fue por un lado mi formación, ¿no? Yo siempre quise acompañar o dedicarme a ser psicóloga social porque quería acompañar a poblaciones vulnerables. En aquel momento yo soñaba con hacer temas de discapacidad y demás porque mi papá atiende a personas con discapacidad y pues en el proceso llegué a la organización donde trabajo, ¿no? A El Caracol. Por supuesto que me enamoré del espacio porque fue conocer una población que de entrada yo ya había tenido miedo mucho tiempo, porque me habían enseñado que la gente que vivía en la calle era mala. Cuando empecé a escuchar sus historias y empecé a generar como estos vínculos de confianza y esta cercanía, pues me di cuenta que eran personas que habían terminado viviendo en la calle por diferentes motivos. Desde pues violencias al interior de la familia, exclusión de la comunidad, adicciones, pero eran personas que necesitaban ser acompañadas y reconocidas, ¿no? Entonces creo que mucho de mi trabajo, además de
de acompañar es pues hacer que estas personas se sientan seguras. A mí me gusta mucho sentarme a platicar con las mujeres, con sus hijas e hijos. Hoy venía pensando que hay niñas y niños que literal conozco desde la panza de su mamá, ¿no? O sea, que hemos generado como justo esta red o este espacio de confianza donde nos cuidamos y nos acompañamos, ¿no? Somos nuestra propia red de apoyo, somos a quien recurrimos cuando pasa algo. Y creo que la intención de seguir en el Caracol y seguir acompañando a estas personas es justo eso, ¿no? O sea, reconocer que las poblaciones que viven en la calle merecen tener redes de apoyo seguras y merecen tener a quien recurrir cuando necesitan algo, desde platicar, hacer un chiste hasta temas muy complicados. Y fíjate que esta parte de reconocer tu labor como cuidados también forma parte de la discusión que queremos generar en este espacio, porque hemos visto a lo largo del programa cómo ha venido evolucionando la discusión del término cuidados, ¿no? La evolución de los cuidados, cómo pasa de los espacios privados de los entornos familiares, de la casa, a la necesidad de convertirse en una política pública, porque genera desigualdad, porque trae una carga excesiva a las mujeres que no se ve, que no se valora, que no se reconoce. Y hoy, en este episodio, se trata de hablar de estas poblaciones callejeras que, aunque en la ciudad decimos que tenemos un sistema de bienestar para todos, o sea, justamente este es uno de los temas más vulnerables del gobierno, porque estos sistemas efectivamente no son para todos y no llegan a las personas que más lo necesitan. Porque hace algunos años, les platico, conocimos la experiencia del Caracol, lo que hacen, el acompañamiento que generan a las poblaciones callejeras, y justo creo que es a partir de entender los contextos que los llevan a vivir en calle, es que puedes entender la complejidad y la problemática, que no es que sean personas malas o que sean personas adictas, y con un estigma muy claro, ¿no? Por eso decía que los vemos y nos volteamos, que los vemos y como si no existieran, pero necesitamos entender mucho más allá estos contextos, y la labor que ustedes hacen. Ya son 10 años que llevas en la organización, y seguramente pues has visto absolutamente de todo, y eso a ti como persona cuidadora también te genera un desgaste emocional, también implica para ti temas de salud mental, de tiempo. Entonces, ¿cómo es este entorno que tú vives día a día enfrentando este tema? Claro, pues mira, o sea, creo que lo primero es como retomar esta frase que han dicho muchas personas de quién cuida a quien cuida, ¿no? Porque lo que decías hace rato, o sea, las tareas de cuidado muchas veces recaen sobre todo en nosotras como mujeres, ¿no? Eso no significa que no haya hombres que lo ejerzan, pero socialmente siempre se nos ha responsabilizado a nosotras de ejercer estas tareas. Y fíjate que es algo que incluso a nivel sociedad civil o en esta cuestión de las responsabilidades a veces se nos adjudica. Y para responderte te pondré el ejemplo de un caso que estábamos acompañando hace un tiempo, ¿no? Estábamos llevando el caso de una menor de edad que desapareció, ¿no? Que no encontrábamos, y todos los señalamientos en las diferentes instancias de gobierno, de procuración de justicia a las que acudimos, era, por un lado, preguntarle a la mamá de la menor por qué ella no estaba en su casa cuidándola, ¿no? Cuando es una mujer que materna sola y necesitaba salir a trabajar. Y a nosotras como acompañantes nos cuestionaban y nos decían como, bueno, pero si ustedes la ayudan y hacen su trabajo, ¿por qué no tenían a la niña con ustedes? O ¿por qué no lo atendieron antes, ¿no? Era como esta cuestión de responsabilizarnos bajo la lógica de que había una persona responsable que no había cuidado a la niña. Y a mí me molestaba mucho, pero también me daba mucha risa escuchar los discursos, porque eran discursos de
pues discursos además de muy machistas, muy en esta onda de... Muy de rol de sí, género. de rol de género, pero también yo les decía como, oigan, bueno, la niña no está, ¿quién la va a buscar, no? O sea, fiscalía, ponte a trabajar. Y no lo después hacían. determinas por qué, pero exacto, no está y estaban hoy. buscando encontrar una responsable con la mamá en este caso, en lugar de buscar a la persona que se la había llevado. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención porque, bueno, este caso fue como avanzando. Afortunadamente encontramos a la niña, pero ahora la mamá está a punto de enfrentarse, y es el segundo caso así, a una denuncia por omisión de cuidados que la misma fiscalía por protocolo le quiere adjudicar bajo la idea de que la niña estaba sola al momento en que se la llevaron, ¿no? Entonces, pues justo ahorita que hacías la pregunta, me vino este caso a la mente porque fue una serie de omisiones, ¿no? No actuaban a tiempo para localizar a la niña, pero ahora parece que la única responsable es la mamá. Y eso pues termina llevando a una mujer que tiene que maternar sola, que tiene que trabajar y sus tiempos de trabajo y de cuidados no coinciden muchas veces, por lo cual sus hijos deben de pasar algunas horas solitos en su casa. Ahora van a llevar a una mujer a defenderse legalmente ante una autoridad que hace todo lo posible por responsabilizarla, ¿no? Y lo que decíamos en el equipo era como, bueno, y si hubiera sido un papá hombre al que se le salió la niña de la casa, ¿qué situación hubiera ocurrido, no? Y pensábamos un caso anterior que habíamos acompañado, donde justo al papá el Estado le daba todas las herramientas para poder convivir con su hijo, ¿no? Y le decía como, ay, es que tú ya hiciste el esfuerzo por no trabajar y venir a verlo, entonces nosotros te vamos a dar el material para que hoy trabajes con él. Entonces, hablábamos como mucho de eso, de cómo las desigualdades de género van, pues justo colocando a las mujeres como en mayor vulnerabilidad, las van excluyendo, y cuando hablamos de mujeres que viven o vivieron en la calle, esto se triplica, ¿no? Y como un poco retomando lo que decías de cómo nos impacta a nosotras las tareas de cuidado, eso es por un lado, como con las compañeras, las mujeres de población de calle que atendemos, y lo otro es que quienes acompañamos estos casos, algo que me decía un psiquiatra es que vivimos algo que se llama trauma vicario, ¿no? Uh-huh. Que fue un concepto que yo como psicóloga no conocía, lo conocí con mi psiquiatra cuando me diagnosticó, okay. ¿no? Y como justo yo le contaba las experiencias como de algunos casos complicados que hemos llevado en estos 10 años, y me decía como, oye Alexia, es que tú y tu equipo están presentando características de trauma vicario, ¿no? Y cuando yo le preguntaba qué era eso, él me decía como, mira, es este desgaste o este impacto al nivel emocional derivado de la empatía de acompañar casos complicados, ¿no? Esto le puede pasar a terapeutas, a personas que defienden derechos humanos, incluso a personas que se dedican a hacer cuestiones de interpretación, traducción, ¿no? Por ejemplo, en la Cruz Roja, en las líneas de ayuda, y es como esta empatía ante el dolor de otra persona que al final vas empezando a volverlo propio, ¿no? Asimilando. Entonces, exacto. Si tenemos a una mamá que está viviendo estrés y ansiedad porque no encuentra a su hija, pero además el Estado le está responsabilizando, muchas veces lo que puede ocurrir es que la persona que acompaña comienza a desarrollar estas mismas características derivados de la empatía y la compasión hacia la persona que está pasando un mal momento, ¿no? Y creo que es algo de lo que casi nunca se habla cuando hablamos de cuidado y de salud mental, y que para mí fue muy importante, ¿no? Porque fue reconocer, por ejemplo, que
el equipo no bastaba con que tuviera 2 días de descanso a la semana, sino que necesitaba tener una serie de cuestiones para mejorar su salud mental, ¿no? Desde un acompañamiento terapéutico profesional, espacios de contención psicosocial a nivel grupal, ¿no? Como cuestiones que nos permitieran desahogar lo que estábamos viviendo como personas que acompañamos y cuidamos, que al final somos las que respondemos de inicio, ¿no? O sea, la población de calle no va a llegar a nadie más, y si el equipo no está bien, difícilmente podremos acompañar y cuidar a alguien más. Porque estamos hablando como de los casos más extremos en materia de cuidados, ¿no? O sea, creo que las poblaciones de calle justo integran complejidades importantes que vienen desde el abandono, desde violencias, de falta de cuidados, ¿no? O sea, creo que eso genera gran parte de las historias, ¿no? Y ustedes nos han contado muchos de estos casos de cómo llega una persona a convertirse o a vivir en la calle, ¿no? Sí, y que justo, pues esto, ¿no? O sea, las personas que llegan a vivir a la calle llegan porque alguna de sus círculos de protección o sus redes de apoyo, si no es que todas, le falló, ¿no? Y creo que es algo que nos cuestionan mucho de por qué la gente está viviendo en la calle o por qué no quiere dejar de vivir en la calle. Y de verdad es un proceso súper complicado, ¿no? Muchas veces se cree que porque se vayan a un albergue o estén pagando un cuarto de hotel, automáticamente dejan de ser población callejera, pero al final lo que a nosotras nos cuesta más es esta restitución del tejido social, ¿no? De las redes de apoyo. Cuando una persona llega a vivir en la calle, justo es porque pensemos que tenemos un tema de adicciones, un tema de violencia, una deuda, que fue mucho de lo que pasó en la pandemia, y casi siempre cuando eso pasa, pues intentamos acercarnos a nuestra red de apoyo más inmediata, que casi siempre es la familia, y que además es el círculo social que nos enseñan que es quien nos debe cuidar, ¿no? Quien nos enseña a caminar, quien nos ayuda a socializar, quien nos protege. Muchas veces estas personas pues no obtuvieron respuesta de su familia. Y no es porque la familia sea mala, es quizá porque la familia no tiene los recursos para hacerlo, no sabe cómo hacerlo, o incluso ya se cansó de acompañar, ¿no? Y también es válido reconocerlo. Pero al no tener a esa familia, pues muchas veces, seguro todas las personas recurriremos a nuestro segundo círculo de apoyo, que es la sociedad, ¿no? Y ahí buscamos a nuestras amistades, maestras, maestros, familia extensa, pero ocurre lo mismo con esa red de apoyo, ¿no? A veces no saben cómo hacerlo, no pueden, no quieren, no, nada. Y tenemos como tercer red de apoyo las instancias de gobierno, ¿no? Y pues en el ideal tendría que haber una secretaría que pueda ayudarnos o una instancia que pueda ayudarnos a resolver, ¿no? Pero muchas veces estas personas con las que trabajamos no logran llegar a esos círculos, ¿no? Porque no conocen los protocolos, porque las secretarías les dicen que para darles un apoyo necesitan presentar un documento de identidad y ellas no lo tienen, porque las responsabilizan de haber vivido algún evento de violencia o un delito. Es decir, el Estado como este ente que debería de cuidarnos a todas y todos los ciudadanos, o buscar garantizar las medidas para estar bien, pues muchas veces termina fallando a las personas que viven en la calle y a otras poblaciones, ¿no? Y lo último que encuentra la población de calle es eso, o sea, el habitar en el espacio público, vivir desde la exclusión, desde la violencia. Y es ahí donde muchas veces entra el caracol, ¿no? O sea, llegamos con estas personas que difícilmente van a tener una red de apoyo, que han perdido la confianza en muchas otras personas, en muchos otros espacios, porque les han maltratado, les han excluido, les han negado las cosas. Y el trabajo del caracol muchas veces es eso, ganarse primero la confianza de la población, entender cuáles son sus necesidades y acompañarles para que puedan ir resolviendo estas necesidades, que no siempre va a llegar a dejar de vivir en la calle, aunque esa es nuestra meta, y en función de eso buscar que vivan de manera digna, ¿no? Entonces muchas veces lo que pasa es que el equipo del caracol se vuelven, incluso la población le dice, ¿no? O sea, nos volvemos parte de su familia,
y nos volvemos su espacio de seguridad más próximo. Cuando salimos a las marchas y yo hago la lista de contactos de seguridad, luego les digo a las mujeres de calle, oigan, denme un contacto de seguridad, ¿no? Y es como, oye, es que mi contacto son ustedes. O muchas veces si pasa algo, a la primer persona que le llaman es a alguien del equipo del Caracol, ¿no? Entonces también es un trabajo de 24/7 porque los desalojos no pasan a las 11 de la mañana, pasan a las 3 de la madrugada cuando hay menos gente transitando en la calle, ¿no? Pues muchos temas de violencia ocurren en momentos que no lo tenemos como planeado dentro de una jornada laboral, y ahí se vuelve también importante pues cuidar a la población y cuidar al equipo para que puedan tener ambas las mejores condiciones. Nunca descansan, ¿no? O sea, nunca descansan porque siempre puede haber una contingencia, pero tampoco descansan emocionalmente, ¿no? Porque creo que pues no te puedes desconectar de estos casos, como del caso de el último que nos comentas, ¿no? De la atención y de que conoces además a los niños, a las niñas desde chiquitos, entonces pues ahí se genera también un vínculo. Y no hay esa desconexión, pero también comentas algo que hemos hablado en otros espacios y creo que aquí se entiende de manera mucho más clara, que son las redes de apoyo, ¿no? O sea, siempre hablamos que en los sistemas de cuidados incluye estas redes de apoyo, pero aquí se hace mucho más evidente qué es lo que pasa cuando justamente se te acaban tus redes de apoyo, todas tus redes de apoyo fallan. Y entonces, pues puedes acabar pues, en condición de calle, justamente porque el gobierno no alcanza a llegar a esos espacios donde más se necesitan estas redes de apoyo. Pues, si no tengo a mi familia, o sea, si yo no tengo a mi familia con quien acudir, si no tengo una red de cercanos o de amigos, pues voy a una red pública que pueda darme atención, que pueda darme orientación, que pueda darme contención, pero si no tengo ni siquiera eso, pues entonces pasan estas historias, ¿no? Entonces aquí creo que podemos verlo muy claro, el tema de las redes de apoyo y de la necesidad de que cubren ustedes desde el Caracol, y la verdad es que por eso los admiramos muchísimo, porque realmente hacen una labor que el gobierno no está asumiendo, hacen una labor que no se está responsabilizando el gobierno. Veíamos censos, por ejemplo, que tampoco es que sea una población inmensa de calle, ¿no? Cuando hablamos de programas sociales, por ejemplo, pues hay miles de beneficiarios, ¿no? Pero en esos miles no llegan estas personas en calle, justo porque no saben, porque no tienen identificación, porque no tienen cómo sacar ahora unas cuentas estas del bienestar, etcétera. O sea, no tienen los recursos. Hay barreras enormes que el gobierno no está preocupado por tirarles para poder mejorar las condiciones de este grupo de población, y que también otra de las cosas que hemos aprendido con ustedes es que viven diferente los hombres de calle que las mujeres, ¿no? Claro. O sea, las mujeres todavía enfrentan una situación mucho más compleja en calle que los hombres, ¿no? Sí, justo creo que, retomando eso que te decía del delito de omisión de cuidados, algo que hemos encontrado mucho es que las mujeres que viven en calle la pasan peor por varios motivos, ¿no? Y ahí yo siempre cito a Susana, que para mí ha sido un gran ejemplo, que es una de las mujeres de calle que ya no está en calle y acompañamos. Y ella hace mucho tiempo en un espacio decía como, a ver, si para cualquier mujer que vive en la calle para cualquier mujer que transita en la calle es peligroso, porque pueden vivir acoso, podemos vivir violencia, podemos ahora incluso no volver a nuestras casas. Imagínense una mujer que está 24/7 en la calle, ¿no? O sea, que vive en la calle totalmente y tiene que resolver todas sus necesidades ahí. Y ella decía, todo se hace 3 veces más complicado, porque las mujeres que viven en la calle tienen que
cambiarse de ropa en la calle, tienen que trabajar en la calle, tienen que dormir en la calle, maternar en la calle, ¿no? Y eso las expone a muchísimas violencias y muchísimas cuestiones que las vulneran. Y empiezo siempre con esta cita de Susana, porque a mí me ayudó mucho a entender, y, o sea, yo platicaba con ellas y yo decía como, sí la pasan mal, y por principio personal siempre he tenido buscar que las mujeres tengan mejores condiciones de vivir, ¿no? Para vivir, ¿no? No importa si es en la calle, en su casa, en donde sea, pero las mujeres tenemos que vivir mejor. Y cuando yo la escuché decía como, a ver, esto tiene que llegar a un debate más grande, porque si decimos que las mujeres tenemos que transitar en las calles de forma segura, las mujeres que viven en la calle tendrían que vivir seguras, ¿no? Sin embargo, no existen los protocolos, los mecanismos, las acciones para cuidarlas. Y bueno, a mí siempre me gusta platicar a partir de historias, porque es como voy aprendiendo. Y justo ahora pienso mucho en que una vez una de las mujeres que acompañábamos vivió un evento de violencia, ¿no? Y ella llegó a contarnos, y lo primero que le dijimos, que es lo que le diríamos a cualquier mujer, fue como, pues denuncia, ¿no? O sea, ¿sabes quién te violentó? Denuncia. Y nos decía, es que yo paré una patrulla y los policías llegaron y me dijeron que yo tenía la culpa por vivir en la calle. Y solo me dijeron como, ya nada más hazte más para allá, no te duermas cerca de donde está él y nosotros nos vamos a quedar aquí hasta que te duermas, ¿no? A eso me refiero con que las mujeres que viven en la calle la pasan peor, ¿no? O sea, existen mecanismos para denunciar, hace tiempo se aprobaron las alertas por violencia de género, existen programas que se encargan de garantizarnos a las mujeres una vida libre de violencia, pero muchas veces esto no llega a las mujeres que viven en la calle. Probablemente tú y mucha de la gente que ves sabrá más de políticas públicas que yo, pero creo que se tendría que considerar que para estas mujeres habría que tener políticas sectoriales, ¿no? Y protocolos que les acompañen de manera diferenciada. O sea, no podemos generalizar a las mujeres que viven en la calle con las mujeres que vivimos en otros espacios o formamos parte de otro grupo de población. Y creo que eso es lo que las ha ido, pues las va como excluyendo, limitando. Otro ejemplo es esto que te decía del tema de omisión de cuidados, que es algo que traemos muy presente y que creo que hemos aprendido mucho también con ustedes, porque en realidad ese delito ni siquiera debería de existir, ¿no? O sea, es horrible y criminaliza a las mujeres de formas terribles. Y hemos acompañado muchos casos sobre temas de omisión de cuidados y de verdad cuando revisamos las carpetas es un tema de prejuicio, ¿no? O sea, aunque existe y se supone que se tiene que juzgar con perspectiva de género, se tiene que considerar, no se puede juzgar a una persona porque es pobre y demás. Muchas veces lo que ocurre con los ministerios públicos cuando abren esas carpetas es que dicen como, ay, tu mamá no tienes una casa donde tener a tu hijo, entonces te lo voy a quitar, pero además te voy a acusar porque no tienes una casa, ¿no? O las mujeres que tienen que salir a trabajar a la calle y para no dejar a sus hijos solos en la casa, porque les puede pasar algo, los llevan con ellas y es como, tiene el niño trabajando en la casa, entonces, en la calle, perdón, entonces quítaselo y iníciale una carpeta. Y de repente se vuelve un proceso donde las mujeres tienen que comprobar que son buenas mamás y lo único que por lo que las culpan es por ser pobres, por no tener dinero, en lugar de que existan acciones que les permitan a ellas vivir de manera digna, que puedan garantizar el derecho a vivir en familia, y eso en lugar de ayudarles va provocando que tanto las mujeres como sus hijas e hijos tengan un impacto a nivel emocional, ¿no? Hemos atendido niños y niñas que han estado en casas hogar más de 2 años y salen muy mal, ¿no? Con mucho miedo, por supuesto que salen enojados con sus mamás. Y no es que vivan mejor. No es que vivan mejor, hemos diagnosticado eventos de violencia.
hemos atendido casos de mujeres que entran en depresión y mueren porque no saben de sus hijos, ¿no? E incrementan el consumo de drogas, pero es porque están deprimidas, o sea, porque el Estado se ha encargado de responsabilizarlas y decirles que ellas son las únicas culpables, en lugar de procurar mejores condiciones para ellas y sus familias. Hemos tenido casos de mujeres que nos dicen como, mira, yo tengo que ir cada tercer día al Ministerio Público a preguntar por mi hijo. Sé que no me van a decir nada, pero además pierdo el día de trabajo. Y entonces el MP le dice, o el DIF, es que tienes que demostrarnos que tienes los ingresos suficientes, una casa, un cuarto propio para el niño. Bueno, les han pedido hasta el número del pediatra que los va a atender si se enferman, ¿no? Y es como, ¿y cómo le hago si me quieren tener ahí todo el día, todos los días, y no puedo trabajar, ¿no? Porque si no vengo, pues no estoy pendiente de él, entonces no me importa. Creo que cuando decía hace ratito que son los casos más extremos, también entra en este sentido del rol que tiene que jugar la mujer en calle, claro, con sus hijos, ¿no? Porque justo también hemos analizado con ustedes en el Congreso este tema de la omisión de cuidados. Tenemos 2 parlamentos abiertos, uno con poblaciones callejeras que tuvimos hace un par de años, y otro para hablar de cuidados, que también están ahí en las redes. Si gustan, ahí pueden buscarnos, porque son 2 episodios en el Congreso muy interesantes para entender justamente estos contextos, pero sobre todo en esto de la omisión de cuidados que comentas, que a nosotros también nos parecería que no debería de existir, porque justo lo que hace es reforzar el rol que debe de cubrir una madre, como si existiera un manual. Una sola forma de ser mamá. Y entonces, si no lo cumples, entonces te abro una carpeta de investigación, porque no estás cubriendo ese rol de género que está preestablecido. Y justamente el Sistema Integral de Cuidados lo que está tratando es de eliminar esos roles, ¿no? O sea, de generar una mayor equidad en la materia de cuidados, en las tareas de cuidados, pero por el otro lado las propias instituciones te orillan en estos casos a tener que comprobar justo lo que dices, que eres una buena mamá, y para eso pues debes de tener un trabajo estable, con un sueldo que te permita tener una vivienda propia, te piden un cuarto para el niño, y todas estas cosas que en general pues podríamos decir que gran parte de la población pues vive apenas, ¿no? O sea, con esto, pero pues justamente por tener una red de apoyo pues no caen en estos extremos. Entonces, los sistemas de cuidados sirven para que justamente estas personas no caigan en calle, no caigan en todas estas problemáticas. Y yo quisiera retomar esto que dice de cómo son las historias de quienes caen en la calle, porque en general, y creo que hay que hablarlo así de abierto, porque todos tenemos ese estigma cuando vemos a alguien en la calle, cuando está ahí, cuando lo vemos, cuando está consumiendo alguna sustancia, ¿no? Y entonces el estigma y lo que piensas es, pues por eso está ahí, ¿no? Claro. Y luego ves a las mamás con los hijos, ¿no? Y lo que dices es, pues, ¿por qué los tiene o por qué los tiene ahí? Ajá. Y tú y la organización y Quique, que también le mandamos un gran abrazo, pues nos han enseñado justo esto de las poblaciones callejeras, ¿no? O sea, cambiar el término de situación en calle a poblaciones callejeras, porque justamente hacen de la calle su hogar. Y es que no es que las tengan ahí, es que viven ahí. Ajá. Y entonces se apropian del espacio. Y entonces es una concepción diferente que también vale la pena comentar, ¿no? Sí. Bueno, a ver, creo que justo escuchando esto, se me fue un poco la idea y te iba a contar una historia. Porque a mí me gusta mucho hablar con historias. Sí, a ver, primero creo que una de las apuestas del Caracol y sobre todo de Luis Enrique es transformar este concepto de situación de calle a población callejera, porque cuando hablamos de situación
casi siempre la situación tiene un momento de inicio y un momento de término, ¿no? Cuando estás en situación de estudiante, dices como, bueno, de los 3 años a los 20 y tantos que salgo de la universidad. Ya después, si no encontramos trabajo, pues nos volvemos en situación de desempleo, pero vaya, tiene una fecha de inicio y una de término, una temporalidad, ¿no? El tema con la gente que vive en la calle, primero es que no sabe cuánto tiempo va a estar en la calle, ¿no? Hay gente que llegó a los 6 años y ahorita tiene 49 años y sigue en el espacio público, ¿no? Hay compas de calle que llegaron a la calle en los 80s, cuando se usaba este término de niños de la calle, y se siguen nombrando niños de la calle, ¿no? Es como, yo soy niño de la calle. Yo siempre digo, bueno, ya eres un señor, pero sí sigues en la calle. Sigues en la calle, ¿no? Ya no eres niño, pero... Ajá, pero habla como de esta onda de estar ahí por tiempo indefinido, ¿no? Entonces, justo hablar de poblaciones, uno nos ayuda a entender que la vida en calle no es un momento, ¿no? Y no es algo que dices como, voy a ir a experimentar 1 año y me regreso, como cuando te vas de intercambio a un país, ¿no? Es la gente que llega a la calle, llega ahí por una crisis y muchas veces no sabe cuánto tiempo tardará en salir de ese espacio o si en algún momento va a salir. Pero lo otro es también reconocer que la calle va generando una serie de hábitos, de sentidos de identidad que promueven una cultura callejera, ¿no? Que es algo que hemos hablado mucho en el Caracol, y es como este tema de identidad con las otras personas que viven en la calle, esta onda de vivirse desde una economía al día, desde la exclusión, desde la asistencia, que muchas veces más que ayudar a la población a mejorar sus condiciones de vida, va generando arraigo al espacio público, y entonces que dejen de vivir en la calle es todo un tema, ¿no? Es más complicado sacarles de ahí, pierden la confianza en las organizaciones, en las instituciones. Nos decían que hay un estimado de tiempo para sacar a una persona de calle. Pues mira, nosotros hicimos una vez tenemos un modelo para la vida independiente, y en nuestro estimado, que lo basamos en modelos de otros lugares, modelos para atender a personas con discapacidad, modelos de otros países, un poco lo que veíamos es que la gente cuando llega a la calle tendría que salir de manera ideal en los próximos 6 meses, o sea, porque aparte los primeros 6 meses en la calle son los de más riesgo para cualquier persona, ¿no? Después de esos 6 meses se vuelve más complicado. Pero ya que una persona llegó a vivir a la calle, nuestro modelo lo que dice es que tardamos aproximadamente 2 años en que una persona pueda recuperar como todo este caminito que la llevó a vivir en la calle, es como regresarlas y volver a vivir de manera independiente, ¿no? Y cuando digo de manera independiente no es que se salga, y es justo eso, ¿no? O sea, no es que se vaya a vivir a un albergue, sino que pueda hacerse cargo de sus propia renta, que tenga un espacio propio, que viva de manera digna. Y ahí el tema, y a lo que nos hemos estado enfrentando en el Caracol, es a buscar este análisis de qué pasa después de la calle, ¿no? Porque tenemos muchas familias que ya no viven en la calle, que rentan cuartos, y debo decir que son cuartos muy precarios porque es para lo que les alcanza, ¿no? En el cerro de Cuautepec, que yo soy de allá y sé que es muy barato y muy feo también, en el estado, en lugares de muy difícil acceso, pero pues siguen siendo personas que salen a trabajar al metro, que siguen limpiando parabrisas, que si tienen un problema se quedan a dormir en la calle o regresan al espacio público porque ya le perdieron el miedo a ese lugar, ¿no? Entonces hablamos ahora del postcalle y ahí es el gran reto, porque es esto que decías tú hace rato, cómo recuperamos esas redes de apoyo, esas redes comunitarias, que al final son las que nos sostienen cuando pasa algo, y volvemos a hablar de los temas de cuidados, ¿no? O sea, ¿quién nos cuida o quién cuida a una familia, a una persona que vivió en la calle cuando tiene un momento de crisis, si se fue a vivir a un barrio donde nadie la conoce, ¿no? Entonces, ¿cómo les acompañamos para que conozcan esos lugares? De verdad, hemos hecho de todo, desde llevarlas a la iglesia, aunque seamos personas ateas o la organización sea laica, pero hay una red, ¿no? Ir a comer al mercado de la esquina para que conozcan a la señora que vende las comidas corridas, porque al final
es esa red de apoyo quienes les podría sostener. Ayer que hablábamos con otra persona, nos decía como, oigan, ¿y ustedes cuándo van a graduar a las familias? ¿No? O las familias van a depender toda la vida de ustedes. Y lo que nos decía era como, a ver, ¿cómo le van a hacer para que estas familias se sostengan, ya que dejan de vivir en la calle? Porque está muy lindo que les busquen, que les pidan cosas, porque confían en ustedes y nadie lo duda, pero piensen que un día la sociedad civil desaparece, ¿no? ¿A dónde van a ir esas personas? Entonces el reto es ese, o sea, cómo buscamos que esta red comunitaria, esta red de cuidados se vuelva otra vez sólida y la familia que tenemos viviendo en Cuautepec pueda buscar a sus vecinos, a sus vecinas y sostenerse ahí en un momento de crisis, ¿no? Y al final es eso, o sea, creo que los cuidados no los hace solo la familia, no los hace solo una persona, sino que entre todas y todos nos cuidamos, y creo que es algo que yo he aprendido mucho desde el activismo, ¿no? O sea, mis amistades siempre es como, a ver, lo que te salva la vida son las redes, y yo siempre digo eso, ¿no? Las redes salvan vidas, y sí, o sea, por eso a mí me gusta mucho conocer gente, hacer amistades, ¿no? Convivir, porque sé que al final cualquier situación puedo resolverla con esos espacios, o al revés, o sea, yo me siento muy feliz siempre que alguien me dice como, oye, pasa esto, ¿me puedes ayudar? Porque sé que nos estamos acompañando y cuidando. Sí, justo volvemos al tema de la red de apoyo, una red de confianza, ¿no? También es muy difícil el generar de la nada esta red de confianza, ¿no? Porque eres la primera que acudes, a la que puedes dejarle a tus hijos, ¿no? O sea, eso es también una cosa sumamente importante y difícil, ¿no? Generar esa confianza para decirle, oye, me cuidas a mis hijos con todo lo que puede pasar. Y luego el tener una red de apoyo, que es diferente, para ir generando pues mejores condiciones de manera comunitaria también, ¿no? Eso y de eso hablamos cuando nos referimos pues a que necesitamos este sistema integral de cuidados que cubra todas estas aristas, todas estas caras de los cuidados, porque hemos visto temas pues de infancias, de adultos mayores, de personas con discapacidad, de enfermos, pero pues los cuidados llegan a todas partes, ¿no? Entonces esta es una parte bien importante de la conversación, por eso te agradezco muchísimo que nos acompañes a este espacio, que seas una aliada permanente de la agenda del Congreso, porque siempre los estamos consultando, siempre estamos acudiendo al caracol en estos temas. Y que pues ustedes saben que también cuentan con nosotros, con esta red de apoyo que también hemos construido, porque admiramos mucho el trabajo que hacen día a día, de verdad. Muchas gracias, Ray. Pues hay conversaciones que duelen, pero que también nos despiertan. Hoy escuchamos lo que muy pocas veces se dice en público, que hay mujeres que están absolutamente solas, que han sido empujadas a la calle por la violencia, la pobreza, el abandono o la salud mental, y que aún ahí, en medio de la intemperie, siguen cuidando y siguen viviendo. La agenda de cuidados debe llegar hasta el último rincón que se necesita, hasta la calle. Cuidar a quienes han sido olvidadas es una responsabilidad ética, política y humana. Y antes de terminar en este espacio, siempre hago una pregunta a quienes nos acompañan, y es que ¿con qué quisieras que nos quedáramos de esta charla? ¿Cuál es la idea con la que quisieras que nos fuéramos de este episodio? Claro. Ay, creo que... Sí, así, una idea fundamental. Fundamental. No, pues creo que esto que te decía hace ratito, ¿no? O sea, que sí es bien importante reconocer que las redes salvan vidas, ¿no? Y por ende es importante que empecemos a reconocer los cuidados como algo que nos corresponde a todas las personas, ¿no? No solo lo hacemos las mujeres, no solo lo hacen las mamás, sino que todas y todos cuidamos, y en este sentido creo que reconocer las tareas de cuidados, o reconocer el cuidado como un derecho, pero también como un trabajo, es sumamente importante, porque pues de otra forma no vamos a poder sostener esto, ¿no? Y hay personas, como las personas que viven en la calle, que necesitan ser acompañadas y cuidadas en muchos sentidos. Ahora nos centramos mucho en lo que viven las mujeres,
pero pensemos que hay como estas intersecciones, ¿no? En la calle también hay personas enfermas que necesitan ser cuidadas, hay personas con discapacidad que necesitan ser cuidadas, hay personas mayores que necesitan ser cuidadas y por ende lo que tú decías, o sea, los cuidados los necesitan todas y todos y tienen que llegar a todas y todos. Y que hay que dejar de voltear la vista, hay que dejar de que parezca como que no existen. Claro. Todos tenemos la posibilidad de ayudar en algún momento, de formar una red de apoyo, de ser parte de una red de apoyo de alguien, y esto es parte del sistema de cuidados que también necesita nuestra ciudad. Muchísimas gracias, querida Alexia, por mostrarnos este otro lado de los cuidados, de verdad por acompañarnos en este episodio para entender el universo de los cuidados, y esto pues fue un episodio más de ¿Qué rollo?, el podcast en donde hablamos de los temas que te importan a ti y a la ciudad. Soy Roy Torres, tu diputado chilango de confianza, y si quieres seguir aprendiendo de cuidados, suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y nos escuchamos la próxima semana. Vámonos con cuidado.